Buenas noches. A continuación presentaremos la solución a el problema planteado del curso Microelectrónica de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAP. El grupo está conformado por Said Saud, Rubén Darío Díaz, Jesús Bracamonte y quien les habla, Devier López Castro. El tema está relacionado a las aplicaciones de los circuitos lógicos programables correspondiente a la fase 3 del curso de microelectrónica. Muy bien, entonces vamos a mostrar entonces cuál es el caso de estudio para esta etapa a continuación. Muy bien, para esta etapa los diseñadores, o sea, nosotros debemos crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio, que es el laboratorio que se está diseñando, un laboratorio completamente automatizado. Para ello tendrán un sensor de grados de 8 estados en los que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con un techo movedizo, apertura y cierre, y dos ventiladores para la ayuda de la refrigeración del laboratorio y dos LED de indicación de estado caliente o frío según la temperatura del laboratorio. Para poder comenzar con el diseño integrado, a continuación en esta tabla se nos presentan las condiciones, las temperaturas, cómo debe estar el techo cerrado o abierto, cómo debe estar el ventilador 1, el ventilador 2 apagado o encendido y cómo debe estar el LED de temperatura promedio apagado o encendido. Entonces, si por ejemplo la temperatura alcanza los 10 grados centígrados en este caso, el panel del techo se cierra, correcto, el ventilador 1 se apaga, el ventilador 2 se apaga y también el LED de temperatura promedio también quedaría apagado. Entonces hay que diseñar un circuito con las compuertas lógicas ya elegidas anteriormente que cumpla estas condiciones. Entonces se diseñará en primera instancia una simulación utilizando DSSH y luego se generará el layout en MicroWin. Para el diseño de las compuertas tenemos en cuenta que los sensores, los actuadores motores y de los demás elementos que intervienen como tal ya en el diseño final físico en el prototipo se deben tomar como estado de entrada y salida al circuito en unos y ceros, entradas en 1 y 0. Entonces, por ejemplo, se tiene en cuenta que en la etapa 2 la temperatura se plantean 11 niveles, se debe diseñar el circuito utilizando la siguiente tabla, ya llevando las condiciones de apertura, de cierre, de actuadores, de sensores, como estado en entrada en 1 y 0 de esta manera. Entonces vamos a considerar para cada temperatura los estados de entrada en el circuito tal como se nos indica aquí. Esta es la tabla de verdad. Por ejemplo, para 10 grados, para 50 grados le corresponde tal como lo vemos aquí. Ok, entonces vamos a iniciar, vamos a presentar el circuito ya diseñado. Este es el circuito esquemático en DSSH ya previamente diseñado con compuertas NAND, OR y NOT, y vamos a presentar la tabla para ir verificándolo e ir comparándolo. Muy bien, vamos entonces a simularlo. Le damos aquí en simular. Vemos que aquí las salidas para el panel del techo, los ventiladores y el LED de temperatura o el indicador de temperatura promedio
están indicados como salidas. Amén. Bueno, y están indicados en que si es 1 prende o enciende el LED, y si es 0 está apagado. Y las entradas las vemos acá, A, B, C, tal como lo vemos aquí. Ok, entonces simulemos. Lo hacemos de la siguiente manera. Ya va, que estoy haciendo aquí video. Le damos simular. Ok, entonces vemos que para 10 grados de temperatura las entradas en 0, las salidas, panel de techo cerrado, aquí apagado, ventilador 1, ventilador 2 apagado, y LED de temperatura promedio apagado. Correcto. Bien. Entonces, 15 grados centígrados. Me dice, entrada A y B en 0, 1 y 0. Entonces sería 0, 0, 1. Y como resultado eso me da, según las condiciones, panel del techo cerrado, aquí vemos, ventilador 1 apagado, ventilador 2 encendido, tal como lo vemos aquí, y LED de temperatura promedio apagado, tal como lo vemos aquí. Para 20 grados me dice que la segunda entrada está en 1, hay un 1 aquí en B, y las demás en 0. Aquí. Y debe estar el panel del techo cerrado, aquí, ventilador 1 encendido, ventilador 2 apagado, y el LED de notificación de temperatura promedio apagado. Ok, para 25 grados tenemos en la entrada 1, en la primera, en A, en la primera entrada un 0, en B y en C un 1, y en D 0. Los resultados son el panel del techo cerrado, el ventilador 1 apagado, el ventilador 2 encendido, y el LED de temperatura promedio encendido. Correcto, está bien. Verificamos el sensor para una temperatura de 30 grados centígrados. Uno en la entrada, en la primera entrada o A, y los demás en 0, como lo vemos aquí. El resultado es, para 30 grados, el panel del techo cerrado, el ventilador 1 encendido, el ventilador 2 apagado, ventilador 1 encendido, ventilador 2 apagado, y indicador de temperatura encendido. Aquí está bien. Vamos para 35 grados. 1 en la entrada, en la A, 0 en B, 1 en A, en C, perdón, y aquí vemos. Así que el resultado debe ser para 35 grados. Panel del techo cerrado, ventilador 1 encendido, ventilador 2 encendido, y temperatura promedio encendido el LED de notificación. Muy bien. Para 40 grados. Entrada A y B, un 1 en sus entradas y los demás 0. A y B y los otros 0. El resultado para 40 grados, el resultado para 40 grados con 1 en A y B,
es abierto el panel del techo, apagado ventilador 1 y 2, lo vemos aquí, y encendido LED de notificación, ventilador 1 y 2 apagado y LED de notificación de temperatura encendido. Para 45 grados, veamos, tenemos en las tres primeras entradas un 1 y un 0 en la última. Tres primeras entradas, un 1 y un 0 en la última. 45 grados, la condición sería panel del techo abierto, aquí, ventilador 1 apagado, ventilador 2 encendido, indicador de temperatura apagado, LED apagado. Está bien. 50 grados centígrados, tres primeras entradas en 0 y la última en un 1. Tres primeras entradas en 0 y la última un 1. Los resultados serían panel de techo abierto, ventilador 1 encendido, ventilador 2 apagado y temperatura encendida. Para 55 grados, las dos primeras entradas en 0 y las dos últimas con un 1. Tal. El resultado es 55 grados. Panel del techo abierto, perfecto aquí. Ventilador 1 apagado, ventilador 2 encendido y temperatura promedio encendida, LED de notificación. Y para 60 grados, un 0 en la entrada 1 en A, un 1 en B, un 0 en C y un 1 en D. El resultado es panel del techo abierto y ventilador 1 encendido, ventilador 2 encendido y LED de notificación de temperatura promedio encendido. Todos están encendidos, entonces comprobamos que el circuito esquemático de SSH cumple con las condiciones dadas para la etapa 2 de esta fase. Para esta fase 3, correcto. Entonces, ahora procedemos a generar en MicroWin un layout. ¿Cómo lo hacemos? Vamos y le damos en Make Verilog File. Ok, tal como está ahí. Nos modificamos, le damos OK y ya ha sido guardado el archivo Verilog File. Ahora nos vamos a MicroWin. Tenemos aquí MicroWin, el entorno es muy similar al de SSH, a diferencia de que aquí tenemos la paleta de colores que nos indica cada color o cada textura, el tipo de metal o material en que iría sobre la placa final. Entonces vamos a dejarlo como lo muestra por defecto el software y vamos a compilar el Verilog file. Lo vemos aquí, compile Verilog file. El Verilog file se guardó con este nombre, aquí lo vemos, y le damos a abrir. Aquí vamos a dejar todas estas características tal y como se presenta y le damos compilar. Ok, vamos y vemos cómo nos queda compilado. Aquí tenemos las entradas, las señales, y aquí tenemos las salidas o el resultado con actuadores, motores. Entonces ahora si queremos damos una vista 3D, le damos aquí y le damos OK. Perdón,
y vamos y vemos cómo se va generando. Puede tardar bastante tiempo, depende la capacidad de nuestro procesador, de nuestra computadora. Vemos cómo va generando cada pieza, cada componente con el tipo de material. Ok, entonces eso es todo, cumpliendo con lo que nos exige eh, la guía para la fase 3. Espero que haya quedado todo claro. Muchas gracias.